Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan? ¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales? Con la Federación de Identidades todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado. Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información. Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata. Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios. Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo. Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones. Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad. Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario. Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales. Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo. En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en un nuevo conversatorio. Hoy vamos a hablar de modelos de seguridad para la nube pública. Yo considero que el subir el conocimiento general de nuestra comunidad respecto de las posibilidades de utilización de servicios de nube en muchísimas de las actividades que llevamos a cabo en las tareas de las instituciones de educación superior, pues obviamente, igual que sucede en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, es una tendencia que va a ser prevalente hacia el futuro. Un tema medular en esto, pues es que esta migración pueda ser segura y que tengamos conocimiento de las herramientas que existen para que esta migración hacia la nube se haga sin tomar riesgos, siempre habrá, pero minimizar los riesgos
de tener un evento de seguridad en nuestras operaciones. Para eso hoy vamos a tener la presencia de la plática de Ronald Godínez, pero dejo a Israel y a Oscar para que hagan las presentaciones más formales. Gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que será unos minutos de gran valor para los asistentes al conversatorio. Gracias. Abrazo a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar esta vez en este conversatorio de ciencia, educación y tecnología. Recuerden que son espacios mensuales que llevamos a cabo en la última semana de cada mes, de las 5 a las 6 de la tarde. Y en ellos pues compartimos experiencias en las diferentes áreas del conocimiento, pero todas ellas con un eje en particular, y es el uso de las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RNEI. Y bueno, en esta ocasión el tema es muy interesante. Tenemos con nosotros a lo que se conoce como el Grupo Técnico de Cómputo en la Nube, y ellos nos van a platicar, como decía Carlos, sobre estos modelos de seguridad para la nube pública. Y para hablar precisamente sobre este tema, se encuentra con nosotros Ronald Godínez, quien cuenta con 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información. Él es licenciado en electrónica por la Universidad Latina de Costa Rica, con una especialidad en transformación digital por el Tecnológico de Massachusetts. Ronald también es actualmente el líder para el territorio de NOLA de las soluciones de seguridad de Check Point para la nube pública CloudWard. Y bueno, yo quisiera pasarle el micrófono a Israel Novello, quien nos va a platicar un poquito más sobre este conversatorio y quien va precisamente a cederle la palabra a Ronald. Adelante, Israel. Muy buenas tardes, muy buenas. Muchas gracias, doctor Casasus, doctor Oscar. Es para nosotros como grupo técnico de cómputo en la nube en CUDI, pues el acercar ese tipo de conversatorios, pláticas que son de primera necesidad, ¿no? Sabemos que el tema de la nube es algo que se viene manejando muy fuertemente en las IES de México. Y pues el componente de seguridad es una necesidad imperante en cada una de las actividades que tengamos a bien llevar a la nube o en on-premise, ¿no? Y pues esa es parte de una columna vertebral que estamos llevando en el grupo de la nube para poder acercar pues cada vez más conversatorios, más talleres, más información para que todos en las IES nos veamos beneficiados. Y pues sin mayor preámbulo, pues le cedo la palabra aquí al compañero Ronald para que pues inicie con esa interesante plática. Muchas gracias. Israel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. También a don Carlos Casasus y a don Oscar Cárdenas. Un verdadero gusto estar acá compartiendo con esta estimable audiencia. Un verdadero gusto para mí, de verdad, un honor compartir con la Red CUDI un poquito de lo que empresas de ciberseguridad están desarrollando y están visualizando al respecto de un desafío muy interesante para todos nosotros. Un desafío que camina de manera acelerada, que es la realidad tecnológica que tienen todas nuestras instituciones y que nosotros como profesionales en ciberseguridad debemos entender. No solo en ciberseguridad, realmente hoy en día convergen muchas habilidades. La tecnología, como lo decía, se mueve a un ritmo vertiginoso y la necesidad de entender el contexto en el que nos desarrollamos, la necesidad de automatizar procesos y de hacer más eficientes las instituciones es lo que nos trae a este conversatorio esta tarde. Así que, don Israel, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Antes que nada, pues como bien lo mencionaban, pues en Checkpoint Software Technologies, la empresa para la cual colaboro, tenemos una visión muy estratégica en cuanto al desarrollo de iniciativas que faciliten la adopción de ciberseguridad en ambientes de nube. Es decir, que sea sencillo, que sea fácil de implementar para muchas instituciones. Estoy compartiendo mi pantalla, ahí debieran estar viendo mi presentación. Pues bien, como bien lo mencionábamos, vamos a hablar de
la construcción de un modelo de seguridad adecuado a las necesidades que hoy en día se requieren, que las diferentes instituciones de todo índole, realmente no es solo educativo. Obviamente el sector educativo se ve altamente beneficiado e influenciado por las bondades de la nube. Déjenme decirles que sobre el desarrollo que Checkpoint hace en materia de ciberseguridad, nosotros somos una empresa especialista en ciberseguridad de origen israelí. Tenemos nuestro desarrollo en Tel Aviv, hoy en día conocido como el Silicon Valley de la ciberseguridad. Así que va a ser muy grato compartir con ustedes. Algo muy importante que con lo que debo iniciar es que la ciberseguridad es un contexto que abarca todas las áreas, desde el aseguramiento de la red, la nube y los usuarios y el acceso a esas aplicaciones, que hoy en este contexto de pandemia ha cambiado fuertemente la realidad de todas nuestras instituciones. Así que la posibilidad de crear una estrategia que unifique estos diferentes desafíos me permite a mí crear procesos más eficientes, más efectivos, asegurar la red, asegurar la nube y asegurar los usuarios. Puntualmente esta tarde vamos a enfocarnos en el aseguramiento de la nube. ¿Cómo? Creando un modelo de seguridad. Resulta que todos nosotros estamos hablando de transformación a la nube, pero muchas veces no se tienen claros los desafíos. Así que voy a iniciar esta plática tal vez con una sesión un poquito didáctica, un poquito general. Vamos a hablar de algunos de los desafíos que visualizamos a nivel mundial, no solo Latinoamérica, sobre los desafíos de la nube. Puntualmente, lo que nuestras instituciones en Latinoamérica sufren, y México no es la excepción, cuando visualizamos algo como lo que tengo en pantalla, una institución que integra los desarrollos tecnológicos de lo que tienen premisas a una nube pública. Pónganle en el nombre que deseen, AWS, Microsoft Azure, Google, etc. Cuando yo integro mi nube privada a una nube pública, desde el punto de vista de la ciberseguridad, lo que aquí está sucediendo es que mi superficie de ataque se incrementó. Por no decir las tareas administrativas de ciberseguridad que también, por supuesto, se están incrementando. Cuando yo incremento mi superficie de ataque, tengo la necesidad de tener cubiertas otras áreas, otros desafíos. Por ejemplo, algo muy natural que todas las instituciones van a identificar es que cuando doy el paso de integrar aplicativos de premisas, servicios de cómputo en premisas a una nube pública, lo que en realidad está sucediendo es que voy a cambiar el paradigma del cómputo que estoy utilizando. Y me voy a dar cuenta que en materia de nube, lo que solía ser una aplicación monolítica o un desarrollo monolítico va hacia un mundo distribuido, un mundo disgregado, un mundo definido por software. Al decir la palabra definido por software, espero transmitirles un contexto en el cual las cosas cambian constantemente y de manera ágil y posiblemente de manera automática. Nuevamente, desde el punto de vista de la ciberseguridad, aquí existen desafíos de gestión, desafíos de control, desafíos de visibilidad que se deben solventar. Muchos de ustedes se van a encontrar con que van a tomar decisiones sobre uno u otro proveedor de nube. Se van a encontrar con que entonces la seguridad se interpreta de manera distinta por cada uno de esos proveedores, lo cual me lleva a un mundo en donde el responsable de la ciberseguridad se ve en el desafío de ampliar sus capacidades para lograr tener ese nivel de control, ese nivel de gestión sobre la ciberseguridad en los ambientes de nube. Espero que me entiendan. Lo que digo es que hay una sobrecarga adicional de tareas que yo, humano, debo intentar controlar, que tareas que por otro lado son procesos probablemente automáticos, disparados de manera automática. Estos son desafíos a los que nos estamos enfrentando. Sumemos algunas variables adicionales. En el antiguo centro de datos en premisas, la estructura de acceso a mi cómputo y a mis aplicaciones era bastante controlada, muy bien manejada. ¿Qué sucede en materia de nube pública? En materia de nube pública yo me encuentro con que
voy a tener más participantes. Compañeros ingenieros de los departamentos de infraestructura, de desarrollo, de aplicaciones, se van a encontrar con que ahora pueden desplegar un código, desplegar un script y con este script automatizar un proceso de despliegue de cómputo y por ende ellos ya se vuelven participantes, se vuelven stakeholders que pueden manipular nuestras arquitecturas. Vean qué interesante, porque ¿qué representa esto? Representan nuevos vectores por donde nuestra institución o nuestras instituciones podrían verse vulneradas. Y precisamente desde un punto de vista... adelante, perdón, ¿había una inquietud? No. Ok. Sírvanse total confianza de hacerme saber cualquier inquietud que puedan tener al respecto. De eso se trata, de compartir en confianza. Esta realidad es una realidad que facilita las cosas para que nuestras instituciones puedan sufrir un evento de ciberseguridad. ¿A qué me refiero? Si yo, institución, voy a integrar un ambiente de producción, un ambiente de desarrollo en un proveedor X o en un proveedor Y de nube, lo que sucede es que ahora los atacantes van a tener más opciones de dónde escoger y es altamente probable que sucedan errores de configuración, descuidos, negligencia, malas prácticas, N cantidad de factores que podrían exponer a una institución a que en la nube sean sujetos de un evento de seguridad. Hace 2 semanas compartía yo con una institución en Centroamérica y un ingeniero me comentaba luego de la plática, me dice, Ronald, fíjate que desplegué una base de datos en un proveedor de nube X. 5 minutos después me llegó una notificación de que la base de datos se había bloqueado el acceso a la base de datos. Y él había dejado una política que después de cierta cantidad de intentos fallidos se bloqueara. Y él me decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso suceda? ¿Está la nube protegida? Y entonces nos damos cuenta que la exposición de recursos corporativos sin intención, asumamos que aquí el ingeniero procedió totalmente con una muy buena actitud de trabajar y de desarrollar, pero sin no necesariamente aplicarse a las buenas prácticas de ciberseguridad, puede acarrear unas consecuencias fuertes a nivel de continuidad del negocio, de disponibilidad de servicios o por supuesto del control y la integridad de los datos. Muchos de ustedes se preguntarán, Ronald, pero yo pues probablemente entendía que la nube era segura. ¿Cómo es que ahora tú me dices que un atacante ahora puede tener o visualizar y tener acceso posible a mis diferentes plataformas? Voy a aprovechar y voy a compartir un concepto que probablemente todos ustedes, me imagino, lo conocen. Voy a seleccionar, por ejemplo, Azure y Shared Responsibility Model. Para los que no lo conozcan, les pido que tomen atención de este concepto. Para los que lo conocen, créanme, este es un factor que constantemente vemos en las instituciones que no se está visualizando adecuadamente. El concepto de modelo de responsabilidad compartida, estoy utilizando Microsoft Azure como ejemplo, también existe por supuesto para AWS, para Google, para todos los proveedores de nube. Ellos me dicen que hay una división de responsabilidades en la nube. Y por ejemplo acá está en un color azul marcado lo que son responsabilidades del cliente y en un color celeste lo que son responsabilidades de parte de Microsoft. Estoy usando nuevamente como ejemplo Microsoft, luego van a ver que Azure también tiene lo mismo. Busquemos en la modalidad de infraestructura como servicio, que sería la modalidad que Azure me ofrece, donde yo puedo desplegar mi cómputo en la nube. ¿Qué me dice Microsoft? Me dice que la responsabilidad de la información y los datos, de los dispositivos, de las identidades, de las aplicaciones, de los controles y los sistemas operativos están en color azul. Es decir, son responsabilidad del cliente. Yo incluso todavía en estas fechas me encuentro con muchos colegas de tecnologías de la información que llevaron cómputo a la nube y se sorprenden de que sufrieron algún evento. Y cuando yo me voy acá y les digo, perfecto, hablemos de qué modelo de seguridad creaste, qué seguridad tienes a nivel de datos, qué seguridad estás desplegando a nivel de identidad, a nivel de aplicaciones, etcétera.
y a veces me responden con mira, yo pensé que la nube era segura. Y eso no es así. Por aquello, para ser totalmente imparcial, veamos cómo el modelo también existe en Amazon Web Services. Es decir, esto no es algo que yo me estoy inventando. Aquí estoy viendo de la información de los propios proveedores y me dicen, existe algo llamado modelo de responsabilidad compartida y aquí tienen un cuadrito más o menos parecido al que mostré, donde el cliente es responsable por data, plataformas, aplicaciones, sistemas, y el proveedor de nube es responsable de la integridad en su infraestructura. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando yo muestro este slide, lo que les estoy diciendo es, si yo integro la nube, pero no fui capaz de visualizar los desafíos y de construir una estrategia, me voy a ver en serios aprietos, muy probablemente más pronto que tarde. Hablemos de algunos otros desafíos. Mencioné que tengo más participantes. Cuando alguno de ellos no siga las buenas prácticas, va a ser un vector o va a ser sujeto de afectación en mi infraestructura. Y esto es algo delicado. Quiere decir que yo en la nube se me está multiplicando la cantidad de participantes a los cuales debo controlar y debo vigilar de tal manera que mi infraestructura no sea sujeta de alguna eventualidad de este tipo. Como ustedes podrán saber, en la nube, en los diferentes proveedores de nube, hay nuevos, más ágiles, más eficientes, más novedosos servicios de cómputo. Originalmente, la nube era llevar máquinas virtuales. Ronald, si yo tengo 5 servidores virtuales, los voy a, en premisas, los voy a llevar virtualizados a mi mundo del proveedor de nube. Pues sí, eso era en un inicio. Probablemente muchos de ustedes han pasado por esa etapa o van a pasar. Pero luego sus ingenieros van a descubrir que existen modalidades de cómputo más eficiente, más rentable económicamente. Es decir, que para sus instituciones puede tener más sentido cambiar de una máquina virtual a de pronto a un ambiente basado en microservicios, a un ambiente basado en instancias serverless. Pero ¿qué implica esto para la ciberseguridad? Implica un cambio en el paradigma. Resulta que ahora un programador podría desplegar un código de una instancia serverless, por ejemplo, una función Lambda en el mundo de AWS o una Azure Function en el mundo de Microsoft. Y en el código de ella exponer información, como estoy usando acá, dejaron hardcodeados o dejaron escritos credenciales para la utilización de la función Lambda, pero esto a todas luces es un incumplimiento de las buenas prácticas de ciberseguridad. Hablemos del desafío de crear un único modelo. ¿Qué sucede si yo en mi realidad tecnológica voy a tener uno o más proveedores de nube? Y esto es muy normal. La mayoría de instituciones en Latinoamérica, particularmente las instituciones educativas, requieren ambientes eficientes, requieren ambientes dinámicos. Se van a ver involucradas muy probablemente en ambientes multinube, es decir, donde no solo tienen un proveedor de nube, sino tienen varios proveedores de nube. Por acá tenemos un pequeño desafío. Cada proveedor de nube interpreta la seguridad según su estrategia, según su óptica, es decir, no son iguales. Cuando menciono que no son iguales, yo ciberseguridad me veo en un desafío adicional. ¿Cómo puedo estandarizar una única estrategia de ciberseguridad que me permita tener confianza en los diferentes ambientes de nube? Esto es una tarea, no es para menos, es una tarea que se debe realizar a conciencia y se debe realizar con las habilidades y capacidades necesarias. Y mencionemos un último punto, cumplimiento de normativas. En nuestras instituciones, muy probablemente vamos a necesitar demostrar que nuestras plataformas de cómputo cumplen con lineamientos, cumplen con buenas prácticas, cumplen con diferentes frameworks de ciberseguridad. Por ejemplo, podríamos hablar de un estándar ISO 27000, GDPR, CIS, Foundation, etc. Hay tantos frameworks que están para ayudarnos a alinear nuestros desarrollos que nos pueden permitir caminar en la línea correcta. Entonces, que yo pueda demostrar o pueda automatizar los procesos de cumplimiento de framework de seguridad de la industria es un paso muy positivo para las instituciones.
Si yo desarrollo, y me ha pasado, porque de todo hay en Latinoamérica, me ha pasado de clientes que me dicen, no, Ronald, a mí no me obligan a cumplir con alguna normativa, ¿por qué yo debiera buscar mantener en compliance? Bueno, por salud. Yo podría entonces, si desde un tema regulatorio no estoy obligado a observar algún framework de la industria, por integridad de los datos, yo debiera al menos apegarme a algún framework, por ejemplo, de best practices, de buenas prácticas, porque eso existe. Todos los proveedores de nube tienen su propio framework de buenas prácticas. Entonces, yo puedo desde el primer momento en que estoy creando una estrategia de ciberseguridad para la nube, seleccionar y crear un propio framework, un framework que se adapte a las necesidades de cada institución, porque esto es otro detalle muy interesante. Muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad de adaptar un estándar de la industria a la realidad tecnológica de mi institución o de los requerimientos que la propia institución marca. Entonces el compliance es un tema nuevo. Pues bien, se preguntarán ustedes, Ronald, ¿y cómo logro todo esto? Tal vez lo que mencioné en estos slides, a lo mejor ustedes lo tienen más claro, es decir, lo tienen bien claro. Desafíos hay muchos, pero ¿cómo podemos construir de manera eficiente un modelo de seguridad? Y ese es el tema que nos trae esta noche. En materia de estrategia de ciberseguridad, una estrategia, un modelo de ciberseguridad debe estar en capacidad de responder a todas esas necesidades, a todos esos desafíos que mencioné, y además debe estar en capacidad de adaptarse a lo que la tecnología me va a atraer en los próximos años. Y esto es un desafío, es un dilema. Probablemente yo les pregunto a ustedes, y es una pregunta que me encanta hacer a mí cuando estoy en reuniones con colegas de tecnologías. Cuando me dicen que están seleccionando un proveedor o ya seleccionaron uno, y a mí me encanta preguntarles, ¿y qué tan descabellado es que en los próximos meses les pidan incorporar otro proveedor de nube o cambiar de proveedor de nube? Porque la nube es agilidad. Yo debiera tener la habilidad de la portabilidad de mis desarrollos de tal manera que la continuidad de los servicios tecnológicos se mantenga. Entonces, vamos a construir un modelo de seguridad. Un modelo de seguridad, desde la óptica de un vendor especializado en ciberseguridad, como lo es Check Point, debe contemplar al menos 4 etapas. Una primera etapa que llamamos de protección de las comunicaciones. Esta que sale acá como Network Security and Threat Prevention. ¿Qué es esto? Si yo llevo cargas de trabajo a la nube, cargas tradicionales, probablemente si yo les pregunto a ustedes cómo se protegen en premisas, ustedes me van a decir, Ronald, en premisas yo necesito un gateway avanzado de ciberseguridad. Bueno, resulta que la nube es similar. Yo en la nube, si tengo cargas de trabajo tradicional, requiero como primer paso recomendado desplegar una instancia capaz de identificar los diferentes riesgos de ciberseguridad existentes y protegerme. Estoy hablando desde el punto de vista de las comunicaciones. Estoy hablando desde un man in the middle. Eso es lo que es un gateway avanzado de ciberseguridad. Un man in the middle que está para protegerme, que está en el medio de las comunicaciones. Ok, Ronald, muy bien, te entiendo que que necesito esa protección contra esas amenazas avanzadas que existen, contra los intentos de penetración, etc. ¿Qué sigue? Propiamente hablando de nube, el primer gran desafío que mencioné fue la variedad de servicios que voy a tener, la cantidad de cómputo que se va a desplegar, la necesidad de tener una visualización adecuada del cómputo, es decir, yo, ciberseguridad, necesito saber en todo momento los inventarios del cómputo que existen y más que los inventarios, porque los inventarios realmente no me sirven para nada, lo que necesito saber es la ponderación del riesgo. Si un ingeniero desplegó 2 servidores, yo quiero saber cuál de esos 2 impacta negativamente mi institución. Si un ingeniero desplegó 5 funciones Lambda o 5 Azure Functions, saber que desplegó 5 no me sirve de nada. A mí me sirve saber cómo mejoró o cómo desmejoró mi postura de ciberseguridad en la nube. Esto sí es valioso, porque entonces yo le puedo decir al ingeniero, veo que desplegaste 5 funciones Lambda, pero de ellas hay una que tiene un desafío de ciberseguridad que hay que corregir. Y el desafío consiste en esto, y yo poder decirle, yo poder demostrarle,
inclusive yo poder solventarlo. Realmente aquí hablamos de automatización y lo que queremos es que esto se pueda identificar y subsanar de manera automática. Entonces, el segundo pilar, que se llama postura y gobierno de la nube, habla de eso, de cómo puedo yo automatizar los procesos de visibilidad, gobierno y control de la nube. Ronald, ya me dijiste que en el pilar número 1 me estás protegiendo de las comunicaciones. Ya me dijiste que el pilar número 2, lo que requiero es construir una estrategia de gobierno, control y automatización en la nube. ¿Qué más sigue? ¿Qué se necesita en materia de nube? El paso natural que van a ver ustedes en materia de nube, probablemente muchos de ustedes ya lo estén experimentando, es una evolución en el consumo de aplicativos web dinámicos, de APIs. Todos probablemente ustedes hayan escuchado una frase que dice que existen dos maneras en el mundo de hoy de compartir información, la eficiente y la ineficiente. Y la eficiente son APIs, es la única respuesta. ¿Qué sucede con las APIs? Van a ver ustedes una explosión de desarrollo de aplicativos web dinámicos y el consumo de APIs o de APIs en sus ambientes tecnológicos. Entonces se viene una pregunta para ciberseguridad muy importante. ¿Cómo pueden proteger esos aplicativos, esos APIs que ahora interactúan con nuestros recursos, que interactúan con nuestros estudiantes, que interactúan con nuestras instituciones? ¿Cómo ellas me pueden exponer a un evento de ciberseguridad? ¿Cómo ciberseguridad puede controlarlas? Aquí se viene un desafío interesante porque recordarán, probablemente si yo hago un quiz acá y les pregunto a todos cómo se protege un web server, todos van a levantar la mano y me van a decir, se protege con un WAF. Para los que hayan configurado un WAF, saben que hay que configurar muchas reglas, que hay que poner, que la mayoría de los WAF tienen aprendizaje, modo de aprendizaje, donde va a depender de la calidad y la naturaleza del tráfico y que voy a tener que estar haciendo ajustes. Es más, la mayoría de WAFs que están desplegados en México normalmente terminan en un modo de escucha, es decir, funcionan solo alertando de cosas que están sucediendo. Y esto sucede porque normalmente cuando hay interrupciones, cuando hay bloqueos, cuando hay falsos positivos, lo primero que van a tomar el teléfono es decirle al oficial de seguridad, ponga ese WAF en modo de escucha porque no quiero que me interrumpa el servicio. ¿Y la seguridad dónde está? Yo voy a sacrificar seguridad. Caramba, quiere decir que esa tecnología hoy en día para ambientes dinámicos se queda limitada, se queda corta. Entonces acá hay un gran desafío en la mesa de ciberseguridad. ¿Cómo podemos mantener la protección de nuestros aplicativos web dinámicos y de APIs sin ese overhead, sin esa cantidad de gestión que se requiere, que es necesaria desde procesos automáticos? Yo quisiera automatizar esto. Yo no quiero tener a un ingeniero todo el día configurando reglas y cambiándolas solo porque el aplicativo hoy en día cambia constantemente. No se desea eso. Se busca un nivel de automatización avanzado. Y finalmente, el cuarto pilar habla de las habilidades fuertes de ciberseguridad a nivel de gobierno y gestión de los procesos. ¿A qué me refiero? Cuando lleguen las preguntas difíciles a nuestro escritorio y nos pregunten qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, cuál fue el impacto, va a volver a suceder de nuevo, ese tipo de preguntas que suceden, que son algo incómodas. En premisas, normalmente nos hemos ido aprovisionando de herramientas que nos ayudan a contestarlas. Por ahí un SIEM, por ahí alguna plataforma analítica de datos, etc. En la nube no escapa de esa realidad. En la nube yo voy a requerir construir una estrategia que me permita hacer forénsica, que me permita hacer analítica, cacería de eventos. Este cuarto pilar, que se llama Intelligence and Threat Hunting, habla de la habilidad de hacer Big Data Analytics de la nube desde un punto de vista de ciberseguridad. Entonces repasemos hasta el momento. Ronald, si yo voy a ir a la nube, desde el punto de vista de un vendor de ciberseguridad, como lo es Checkpoint, ¿cuál sería el viaje? El viaje entonces debiera constar de estas 4 etapas si yo quiero tener un nivel de madurez tal que me permita tener confianza en la nube. Recordemos los 4 pilares. Protección de las comunicaciones,
gobierno, automatización y visibilidad de la nube, protección de aplicaciones basadas en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y pilar número 4, tecnología que me permita hacer la forénsica y el Big Data Analytics de la nube para lo que es la gestión eficiente de la ciberseguridad. Pues bien, esto es lo que visualizamos nosotros desde un punto de vista estratégico. Muchos de ustedes se podrán preguntar, Ronald, ok, probablemente en mi ambiente ya yo tenga el paso 1, a lo mejor tengo el paso 3, o a lo mejor tengo el paso 2 y me falta el paso 1, etc. Sí, no hay como tal un orden mandatorio de la precedencia de cada uno de estos pilares. Lo que sí es cierto es que nuestras instituciones van a ir evolucionando y muy probablemente el orden lógico que se mantenga es estos 4 pilares. Existen muchos vendors de tecnologías de ciberseguridad y ustedes son capaces de escuchar cuáles son sus focos y cuáles son sus avances. Es muy importante para mí que entiendan que una estrategia robusta de ciberseguridad debiera entonces contemplar algunos de estos desafíos. Y esto es algo sumamente valioso, esto es algo sumamente estratégico. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es lo que visualizamos desde un punto de vista estratégico? Ya voy a hacer aquí un poquito más serio con ustedes. Ya pasamos a la parte didáctica. Cuando vayamos a la nube, yo no puedo cerrarme en cuanto a las opciones tecnológicas que la institución puede gozar. El día de mañana yo podría estar hoy con el proveedor A, el B o el C. El día de mañana podría incorporar diferentes. Yo, por ende, necesito tener flexibilidad. Es decir, que el modelo, que la estrategia de ciberseguridad que vaya a construir, que el modelo de seguridad que vaya a construir, desde ya prevea la capacidad de variar de proveedor, de variar el tipo de cómputo y aún así tener las habilidades granulares que necesito, la protección avanzada que se requiere y la automatización que se requiere en materia de nube. Normalmente van a encontrar ustedes que los diferentes participantes del segmento de la ciberseguridad, particularmente en este caso Checkpoint, pues hemos desarrollado habilidades muy específicas de cada una de las áreas. Y lo voy a explicar aquí de manera más gráfica. Vean este ejemplo. Y este me encanta porque es sumamente didáctico, sumamente útil a la hora de guiar un proceso. Por acá abajo tengo la oficina central de nuestra universidad o la institución o el centro de datos al cual estoy consumiendo. Por supuesto, yo sé que ahí ustedes tienen ciberseguridad. No tengo que explicarlo. Yo sé que ahí lo tienen. Ahora bien, Ronald, voy a integrar a mi infraestructura universitaria diferentes plataformas de nube. Una plataforma de desarrollo, una plataforma de pruebas, una plataforma de producción. ¿Qué riesgos hay? Los proveedores de nube me van a ofrecer habilidades de ciberseguridad, ciertamente. Van a existir elementos de seguridad stateful, elementos de seguridad tradicional, como por ejemplo el despliegue de un WAF, etc. Pero las preguntas serias vienen en el momento en que nuestra arquitectura evolucione. ¿Qué sucede cuando yo tenga cómputo que ciertamente me podría afectar en la continuidad del negocio si se ve afectado? ¿Cómo repercutiría en la disponibilidad de servicios? Y me voy a dar cuenta, analizando mis aplicaciones, que realmente el análisis debe partir siempre desde el punto de vista de la aplicación, cuáles son los riesgos a los que me estoy exponiendo. Entonces me voy a dar cuenta que las habilidades básicas que un proveedor de nube ofrece muy probablemente necesitan complementarse con tecnologías específicas. Y acá es donde entra, por ejemplo, la estructura que Checkpoint visualiza. Uno de los pasos, y recordando el modelo anterior de 4 etapas, veámoslo acá, despliegue de gateways en la nube. Yo podría desplegar gateways que tengan la misma inteligencia de los gateways que tengo en premisas, pero ahora capaz de protegerme contra esos ataques. ¿Recuerdan la anécdota que conté al inicio de un ingeniero que a los 5 minutos le bloquearon su base de datos? Bueno, con un elemento como este, ya eso no va a suceder, porque este elemento es capaz de detectar una amenaza avanzada, detectar un intento de penetración y eliminar ese riesgo. Ronald, ¿cómo hago para tener visibilidad de lo que acontece en la nube en general? Bueno, aquí se requiere otra estrategia. Muchos me preguntarán, y voy a utilizar un ejemplo, voy a activar por acá.
imaginemos que por acá tengo un ingeniero que se le pide hacer una tarea y a él se le pide hacer una réplica de un servidor y él la hace y la hace bien, perfecto. Pero él va a hacer algo que en este momento va a afectar a la institución. Por ejemplo, va a dejarse, digamos, un RDP o un SSH o un etcétera. En este momento, muy a pesar de que yo había desplegado gateways de seguridad, esta máquina a la cual se le asignó una IP pública, acá el ingeniero él tenía credenciales, en este momento esta máquina podría ser utilizada para hacer movimiento lateral sobre nuestras cargas de trabajo. Es decir, esto no debiera suceder. Ronald, ¿cómo puedo eliminar ese tipo de riesgo? Bueno, la manera es a través de una tecnología que en el mundo de Checkpoint conocemos como seguridad nativa de nube. En el concepto general propuesto por Gartner se habla de un Cloud Security Posture Management o un CSPM. Probablemente hayan escuchado ese concepto y si no, pues se los presento. El concepto de Cloud Security Posture Management me habla de una tecnología capaz de integrarse a los diferentes elementos de la nube, darme total visibilidad, darme total automatización, ayudarme en el momento que nuestras cargas de trabajo evolucionen. Por ejemplo, cuando pasen de las máquinas tradicionales a servicios como las instancias serverless, las Azure Functions, las Lambda Functions, Google Functions, cuando den el paso hacia elementos como los contenedores, esta posibilidad de cambiar drásticamente la estrategia del desarrollo de nuestros servicios hacia un mundo más eficiente, un mundo más dinámico. Automatizar procesos, una palabra que van a estar escuchando constantemente. Probablemente todos ustedes hayan escuchado el concepto del DevOps, Development and Operations. Esta es una tendencia muy fuerte a nivel de desarrollo de infraestructuras que implica un proceso continuo de desarrollo y de despliegue de arquitecturas. Pues bien, el concepto de DevOps en sí, per se, funciona bien, pero carece de una habilidad y es la ciberseguridad. En Checkpoint clamamos por el DevSecOps. ¿Qué implica esto? Que yo antes de desplegar un código, una arquitectura, una infraestructura como código, yo debiera estar en capacidad de evaluar el riesgo asociado a esa arquitectura que voy a desplegar y poder detener el proceso automático en caso de que se encuentre una debilidad, identificarla y subsanarla. Por supuesto, las habilidades de forénsica y analítica de la nube. En el modelo mencionado anteriormente, de las 4 pilares de un modelo de ciberseguridad, también hablé del tema de las aplicaciones dinámicas. Entonces hoy me doy cuenta que el mundo avanza muy rápido, avanza muy fuerte y necesitamos o nos vemos en la capacidad de automatizar los procesos de protección de aplicativos. Y ya no basta con el despliegue de una máquina virtual o no es eficiente el despliegue de una máquina virtual. Y yo debiera tener la agilidad y la comodidad de una plataforma Software as a Service desde la cual puedo desplegar nanoagentes para proteger aplicativos. Vean qué interesante, si se dan cuenta lo que estoy hablando de acá, y voy a devolverme, voy a quitar estos dibujitos por acá. Yo voy a pasar de una estrategia de seguridad, de una estrategia de red funcional, una estrategia de nube, a una estrategia de nube con confianza, donde tengo protegidos el perímetro de ese cómputo, y la postura de todos mis ambientes de nube y los aplicativos y servicios web. Ustedes se preguntarán, Ronald, pero ¿qué tan difícil es desarrollar este tipo de tecnologías? Por ejemplo, una herramienta como la seguridad nativa de nube que hemos desarrollado, si me lo permiten, puedo brevemente mostrarles. Esto es un tenant tipo SaaS, una plataforma tipo SaaS, a la cual yo puedo acceder. Este es un tenant que me permite a mí desde acá tener gestión, visibilidad y automatización de los diferentes proveedores de nube. Colegas, esto que les estoy presentando es la visión estratégica de cómo debe ser la seguridad de la nube, plasmada en herramientas acordes a los tiempos. Fíjense que acá tengo los diferentes ambientes de nube, tengo 28 de Azure, 12, perdón, de AWS, 12 de Azure, etcétera. Tengo toda la visibilidad referente que pueda necesitar, puedo profundizar en cualquiera de ellos.
con este tipo de herramientas podría indagar y tener así, con unos cuantos clics, análisis de la postura, es decir, de los riesgos en los que se está incurriendo en mi infraestructura. Por ejemplo, por acá alguien desplegó un Linux con un ambiente, con un acceso SSH a la infraestructura. Por acá alguien desplegó algún acceso sin multifactor authentication. Por acá, déjenme ver qué más hay, SSHs, security group, etcétera. Todos los hallazgos desde un punto de vista de la ciberseguridad. Vean qué interesante, vean qué nivel de eficiencia. Por acá otro ingeniero dejó a todo el mundo expuesto un TCP/22. Estas cosas se deben estar en capacidad de detectar de manera eficiente, de manera automática y remediarlas automáticamente. Pensemos en uno de los desafíos que mencioné, que es la postura. Ustedes me podrían decir, Ronald, para mí es muy importante en mi ambiente, tengo filtrado para AWS, por ejemplo, un ISO 27000 o podría ser un GDPR. O sea, voy a utilizar ISO como ejemplo. Un ISO 27001, voy a solicitar un assessment bajo demanda de un ambiente productivo. Vean qué interesante. Así de sencillo, en cuestión de 5 segundos, puedo yo tener a la mano un assessment de ISO 27001 de mi infraestructura productiva, de mi ambiente de nube. En este caso seleccioné mi nube de AWS. Yo puedo tener a la mano, por ejemplo, vean, tengo calificación 71.86 de calificación, pero vean qué interesante. De 5,444 pruebas, solo 3,912 fueron positivas. Ese es el 71%. Hay primero el esfuerzo que visualizamos nosotros con el que se debe tomar la nube, con la granularidad. Y por acá está el detalle de todos los hallazgos, de todos los incumplimientos. Y lo más importante para nosotros, dar la posibilidad de que automaticemos la remediación. Así se debe abordar el desafío de la nube. Así se debe entender el desafío de la nube. Hablemos del futuro. Hablemos de todos ustedes que están desplegando funciones serverless. Por ejemplo, Lambda Functions o ambientes de, voy a volverme por acá, o Azure Functions, por ejemplo, en el mundo de Microsoft. Voy a buscar una función serverless que intencionalmente la busco porque sé que tiene algunas debilidades y no quiero quiero aprovechar eficientemente el tiempo. Esta función serverless, yo ciberseguridad pudiese ser que no sea especialista en código. Ese no es mi core de negocio. Mi core de negocio es solventar desafíos de ciberseguridad. Una herramienta como este tipo analiza el código, analiza la función serverless y me permite entender si hay riesgos asociados, qué instancias se pueden ver afectadas. Y lo más importante para mí, dentro de muchas habilidades que tengo, entender los hallazgos a nivel de ciberseguridad, postura. Entonces, por ejemplo, vean, por acá tengo un hallazgo crítico y me dice, estimado ingeniero, en el código de esta función serverless se le ha dejado a la instancia, se le ha legado un rol con privilegios más elevados de lo que la función que realiza requiere. Pero vean qué interesante, aquí está la solución sugerida. Es decir, no nos quedamos con decirles que hay algo malo, sino que le decimos cómo solventarlo. Otros hallazgos, por ejemplo, muy típicos, pues que hay tal vez algún CVE asociado y que debiéramos entender. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono las instancias serverless? También podría ser lo mismo con contenedores. Porque este es el futuro. Las arquitecturas que ustedes van a estar desarrollando en sus diferentes instituciones educativas probablemente van a pasar del cómputo tradicional a cómputo de este más eficiente. Y yo no puedo estar haciendo el trabajo 2 veces o 3 veces. Yo necesito agilidad, necesito eficiencia. Vean qué interesante. Por ejemplo, si un ingeniero despliega mis arquitecturas en la nube, las diferentes redes, voy a seleccionar una VPC en particular, yo puedo tener fácilmente entendimiento de los niveles de exposición que tengo. Aquí tengo security groups que están expuestos. Por ejemplo, alguien acá dejó un security group default y le dejó un FTP y un SSH abierto. Es decir, que las instancias que utilicen ese security group van a
tener esa exposición. Y puedo cambiar aquí a nivel de assets y entenderlo. Yo en ciberseguridad, sin ser especialista en Azure o en Amazon, en Google, puedo entonces saber lo que está pasando. A eso nos referimos con eficiencia, a eso nos referimos con agilidad, con escalabilidad, con la capacidad. Voy a devolverme acá al PowerPoint. ¿De qué hablamos cuando se debe construir una estrategia de nube? Yo debiera prever la capacidad de poder de que mi institución incorpore o cambie de proveedores de nube. Esto es algo muy natural. Yo debiera prever que van a haber habilidades necesarias ligadas al cómputo tradicional, por ejemplo, y necesite yo entonces proteger las comunicaciones. Luego, conforme evolucione e incremente la cantidad de cómputo en la nube, necesitar desplegar habilidades para el gobierno eficiente de ese cómputo. Conforme nuestros ingenieros evolucionen, voy a necesitar habilidades más fuertes. Por ejemplo, cómo protejo containers, cómo protejo serverless, cómo protejo APIs y aplicativos web dinámicos, y cómo puedo hacer forénsica y analítica de la nube. Estos deben ser componentes fundamentales de un modelo de ciberseguridad. Esto es lo que uno debe visualizar, tener capacidades de seguridad, de automatización y eficiencia. Y estimados colegas, este es el material que yo quería compartir con ustedes esta tarde, la visión de cómo abordar el desafío de la ciberseguridad desde la óptica de un vendor especializado en ciberseguridad. Creo que nos quedan unos minutos disponibles, estimado Israel, para atender algunas inquietudes. Me encantaría escuchar y saber si hay alguna inquietud en la que podamos aprovechar y conversar. De eso se trata la actividad, de que todos aprendamos y que compartamos en esta sesión tan interesante. Creo que no. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Estamos ahorita checando. Yo tengo una pregunta que nos hacen acá en las redes. Buenísimo. Y está referenciada precisamente con el tema de que las instituciones académicas cada vez más y más dependen de servicios en la nube. La pregunta dice que si se incrementa la vulnerabilidad al tener más servicios en la nube. Sí, se incrementa la superficie de ataque. Como tal, yo soy responsable por cubrir ahora un área mayor. Y un área que muchas veces no es fácil de visualizar. Ah, no, yo tengo mis cargas de trabajo en la nube. Y de pronto puedo tener, al no tener una visibilidad clara, tener una falsa sensación de ciberseguridad, una falsa sensación de seguridad. Y sí, conforme mis ingenieros ya no desplegaron una aplicación, ahora desplegaron 20. Ya no desplegaron un servidor acá que lo tenía en premisas y yo tenía la llave, ahora desplegaron 20 servidores. Estadísticamente estoy incrementando mi superficie de ataque, estadísticamente, y esto es demostrable, estoy ampliando mi área sobre la cual podría suceder tener un evento de ciberseguridad. Ahora, dado que la nube cambia constantemente y es flexible y es software, yo he tenido casos donde un ingeniero despliega un script y aprovisionó servidores. 5 minutos después ya los servidores no estaban porque automáticamente había otro proceso. Y la pregunta es, si sucede un evento de ciberseguridad, ¿cómo puedo yo saberlo? ¿Cómo puedo yo controlarlo? No hay humano que pueda tener ese nivel de reacción. Se necesita empezar a entender que debo construir entonces una estrategia de ciberseguridad que se integre con mi proveedor de nube y que me permita tener confianza en la nube, que yo sepa que hay un proceso automático detrás corriendo para validar mi nivel de cumplimiento, para identificar debilidades en la configuración, en la postura, y que estos puedan ser evidenciados y remediados de manera automática. Entonces sí, es una muy buena pregunta, don Oscar Cárdenas, así que le agradezco. Gracias. Mira, tenemos otro por acá también y también está relacionada con los cambios que sufren las instituciones con el tiempo y se centra en el tema del personal. Todo este movimiento que de repente existe cuando hay cambios de administraciones y hay cambios en el personal. La pregunta es esa, ¿hay más riesgos por estos cambios de personal o cómo manejarlos, no? Totalmente, totalmente. Y
La nube tiene bondades maravillosas, pero acarrea responsabilidades adicionales que debemos entender. Yo en México he tenido muchas conversaciones con estimables colegas que me dicen, no, Ronald, pero aquí el tema de la adopción de nube va lento y a lo mejor todavía no vamos a dar el paso. Yo les digo, la realidad es que nuestras instituciones deben ser eficientes, deben ser ágiles. La agilidad viene de la mano de incorporar recursos como nuestros especialistas, nuestros ingenieros que van a tener acceso a la nube. La realidad es que la nube permite que múltiples colaboradores aporten en esa nueva arquitectura tecnológica. Por supuesto, la responsabilidad asociada a esas cosas lindas que acabo de mencionar es que cada uno de ellos se vuelve un vector posible de ataque. Y en el momento que alguno de ellos, ocupamos solo uno, que no se apegue a las buenas prácticas, toda mi cadena de ciberseguridad se va a ver afectada. Entonces, sí, don Oscar, efectivamente, yo debiera prever, tener la capacidad de identificar y controlar los cambios que suceden en la nube, identificar quiénes son los usuarios y los roles asociados a diferentes procesos en la nube y poder tener ese nivel de federación o de control. Hay tecnologías, se están desarrollando muy fuerte. De hecho, no lo mencioné acá porque no me daba tiempo, pero tecnologías como esta que mencioné ya aportan en ese sentido. Yo puedo echar y ver un gráfico y ver quién fue el que borró una base de datos, cuál ingeniero fue el que disparó un proceso que de pronto pudo poner en entredicho mi infraestructura o pudo afectar la continuidad. Eso se debe tener. Ahí es cuando yo hablaba en el último pilar que habla de la capacidad de hacer Big Data Analytics. Al final la nube va a generar literalmente toneladas de información. Bueno, debe poder ser aprovechada. Y la parte de la identidad y el acceso a los recursos se vuelve un componente importante. Así que definitivamente, ¿se puede controlar? Sí, sí se puede controlar. Tecnologías como las que empresas como Checkpoint están desarrollando van en esa línea. Así que muy, muy agradable la pregunta, muy atinada porque sí, sucede que impacta directamente. Israel, Martita, ¿tienen alguna pregunta ustedes? Sí, claro. Los asistentes. Sí, claro. Pues primero que nada agradecer aquí a Ronald, pues interesante plática, la verdad que estuvo muy interesante, estuvo muy gráfica, muy bonita. Yo tengo 3 preguntas que creo que pueden ser de utilidad para todos los que estamos participando en temas de nube. La primera somos IES mexicanas, instituciones de educación superior con problemas y por responsabilidades de todo tipo, ¿no? El tema económico normalmente es un factor determinante para implementar seguridad tanto en premise como en la nube. Luego, entonces, si no tengo el poder económico para implementar la adecuada seguridad de la nube, no debo irme a la nube. Caramba, qué buena pregunta, don Israel. Porque me pones a esgrimir un argumento que no es debatible técnicamente, es decir, un factor económico es un factor económico y como tal. Vamos a ver, la realidad, la respuesta a esta pregunta es la siguiente, don Israel. Las instituciones debieran aprovechar las inversiones que ya tienen en premisas y maximizar esa inversión. Es decir, muchos de ustedes, probablemente todas las instituciones, ya a lo largo de los años han construido ambientes tecnológicos robustos. Tener nube propia, o sea, tener mi centro de datos tiene muchas ventajas. Yo soy el dueño, yo hago lo que quiera con eso. Con solo eso le digo las ventajas. Pero, ¿qué desventajas tiene la nube privada o mi centro de datos? Tiene la desventaja de que invertir en ella y el mantenimiento, la gestión de esa infraestructura es muy elevado también. No es sencillo. O sea, si yo a ti te pido, estimado Israel, necesito desplegar 50 servidores virtuales en la nube privada, etcétera, y tú me vas a decir, hey, dame 3 meses porque tengo que comprar un servidor, tengo que comprar sistemas operativos, tengo que preparar mi rack, etcétera. Y el negocio hoy en día no puede esperar 3 meses. Resulta que entonces la respuesta a la agilidad viene de la nube. Entonces tú me puedes decir, Ronald, si gustas, te puedo dar capacidad en premisas y lo que me haga falta habilitémoslo en la nube. Extendamos el centro de datos a la nube. Y la nube va a compensar esa necesidad que tienes hoy de cómputo.
me va a dar flexibilidad. Tienes un argumento muy verdadero. En Latinoamérica, estimado Israel, somos muy dados a creer que vamos a la nube porque es más económica, y eso es un argumento equivocado. La nube no es más económica. La nube es un modelo económico distinto. La nube me permite a las instituciones cambiar la inversión en capital, CAPEX, por gasto operativo, que financieramente repercute positivamente en las instituciones, pero en ningún momento es más barato. Pudiese ser, y sí, pudiese ser que de acuerdo a la naturaleza de la aplicación o del requerimiento, salga más eficiente económicamente en la nube, pero no es la razón de ser de la nube ser más barata. La razón de la nube es ser más eficiente, tener mayor agilidad. Palabras mágicas en el mercado actual en que nos desenvolvemos. Es decir, las instituciones educativas hoy están frente a una demanda de servicios educativos, pero de un nivel de agilidad brutal. Es decir, la exigencia para tener acceso a plataformas educativas, la exigencia para disponer recursos, capacidades de educación tecnológicas, es muy fuerte. Es un cambio increíble lo que ha sucedido a nivel educativo. La inversión en premisas se vuelve un desafío. Yo esa agilidad sí la puedo obtener de la nube, pero sí. Ahora bien, la nube me permite proyectar y estimar inversiones. Yo sí puedo tener claro cuánto podrían ser los impactos de acuerdo a cómo crezca. Y otra cosa es que la nube me puede permitir consumir tecnología según lo requiera. Según lo requiera. En premisas, probablemente tú vas a tener que comprar un cómputo específico, si no otro tanto, aunque no lo estés usando, vas a tener que ir en modelos y tractos. La nube tiene esa flexibilidad. Entonces, don Israel, la respuesta a tu pregunta es, si yo logro mezclar lo mejor de los dos mundos en mi estrategia tecnológica, yo sí puedo ir por un modelo eficiente que compense esa variable que mencionas, lo limitado de los presupuestos. Y esto no es solo de México, esto pasa en todo Latinoamérica y a nivel mundial. Esto es una realidad. En todas las empresas realmente el desafío es generar más, ser más eficientes y ojalá con menos recursos, ¿verdad? Eso tristemente es la realidad a la que nos enfrentamos. Gracias, muy buena respuesta. Una segunda pregunta sería, como institución de educación superior que apenas estoy experimentando con la nube y estoy tratando de subir mi primer servicio, ¿qué recomendación nos podrías dar para estas instituciones que estamos iniciando, que queremos dar ese paso a la nube? ¿Qué debemos tomar en cuenta en cuanto a seguridad? Muy bien. Entender la nube, entender el desempeño. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, va a ser mi respuesta, por supuesto. La nube ofrece muchas ventajas, pero lo mencioné y lo he mencionado varias veces, acarrea responsabilidades. Lo que yo recomiendo, estimado Israel, a la nube no se va por moda, no se va porque me parece bonita, no. A la nube se va porque mi aplicativo demanda agilidad. Entonces yo debo entender el aplicativo o la naturaleza del proceso que quiero llevar a la nube. Mi recomendación, estimado Israel, es que antes de ir a la nube, yo debo entender bien mis aplicativos y mis servicios. Fíjate que en Checkpoint Software, México tiene recursos tecnológicos, personal humano increíble. Hay un ingeniero de Checkpoint que es un arquitecto global. Él está radicado en México, pero realmente pasa viajando por todo el mundo. Él es un arquitecto de Checkpoint. Y él, para instituciones grandes, muchas veces destina hasta 3 días de sesiones de conversación, digo antes del COVID, ahora es virtual todo, hablando con los desarrolladores de aplicaciones, hablando con los jefes de infraestructura, hablando con el CISO, hablando con el equipo para entender el por qué y el cómo de llevar una aplicación a la nube. Sí se puede. Entonces, ¿por qué comento esta anécdota, estimado Israel? Yo a la nube, si voy a ir a la nube, debo conocer bien mis aplicaciones. Conociendo mis aplicaciones, voy a poder ser más eficiente a la hora de
de transformar o de trasladar esa aplicación a la nube, normalmente yo les recomiendo a los colegas que están en este proceso de análisis que cuando van a dar el paso a la nube, de verdad, antes analicen sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta en ese análisis que probablemente hayan procesos ineficientes que no debiera llevar a la nube, que yo puedo hacer las cosas distinto. Muchos podríamos vernos tentados a hacer lo que se conoce como un shift and lift, es decir, que si tengo algo nada más lo tomo y lo llevo a la nube. Está bien, eso funciona, pero eso no es ser eficiente en la nube. En la nube yo debo preguntarme cada cosa que voy a llevar, la razón, el por qué lo debo llevar. Si yo hago ese análisis, estimado Israel, sin que sea especialista en nube, yo voy a poder identificar qué procesos de verdad son los que ameritan ese nivel de eficiencia y agilidad. Porque créeme, en ejercicios de este tipo se puede encontrar, por ejemplo, que hay aplicativos que no debieran llevarse a la nube, que no tiene sentido que se lleven a la nube. No todas las aplicaciones están pensadas para la nube. Ciertamente, la ventaja que ofrece la nube es que si una aplicación no fue concebida para llevarse a la nube tal cual está, muy probablemente yo la pueda reescribir o la pueda rediseñar. Pero ya ahí entramos en diferentes caminos. Son muchos los caminos que nos llevan a la nube. Hay unos más eficientes, hay unos más sencillos, hay unos más largos, pero de pronto más robustos a nivel de ciberseguridad. No sé si con eso te aclaré tu inquietud, estimado Israel. Claro que sí, muy bien aclarada. Y ya por una última pregunta, ahora del otro lado, ya cuando ya se tiene cierta expertise con servicios de nube, pues ahorita la tendencia es utilizar multicloud. ¿Qué estrategia debemos tomar en cuenta para instituciones que ya estuvieran tomando en cuenta estas multicloud? Muy bien, muy bien. Y esto es una realidad. Déjame decirte que la mayoría de instituciones no van a estar solo con un proveedor de nube. Probablemente tengan uno principal, pero van a, por ejemplo, Google Cloud es muy eficiente en tecnologías de open source, en tecnologías de containers, por ejemplo. Y yo en la nube tengo la belleza de que puedo obtener lo mejor de los diferentes mundos y puedo impactar positivamente a mi institución. ¿Qué les recomiendo? Nuevamente, desde la óptica de la ciberseguridad, yo debo estar en capacidad de construir una estrategia que me permita hacer eficientes los procesos independientemente del proveedor de nube. Es cierto, probablemente en un inicio cada uno empiece haciendo sus propios desarrollos in-house, sus propias configuraciones, carpintería básica, y eso funcione, pero no va a funcionar cuando ya crezcan mucho. Cuando tú tienes apenas 5 servidores, yo te voy a decir, oye, perfectamente manualmente puedes revisar eso. Cuando tengas 50 o 100, tú me vas a decir, Ronald, ya no puedo hacerlo manualmente, ocupo algún proceso automático que me ayude con estas tareas. Si a eso le multiplico 2 o 3 proveedores de nube, entonces la recomendación es seriamente construir una estrategia de gestión, gobierno y control de la nube, agnóstica de la nube, es decir, que esté por encima de la nube. Y eso no va a venir de la mano de un proveedor de nube, porque el proveedor de nube desarrolla lo suyo. A él no le interesa lo que haga el otro. Eso va a venir de la mano de algún especialista en ciberseguridad que apoye este camino. Por ejemplo, la empresa para la cual represento. Perfecto, muchísimas gracias, Ronald. Con todo gusto, Israel. De verdad que es un gusto. A mí me apasiona mucho este tema. De verdad que para mí es un placer poder compartir este pequeño espacio, esta pequeña ventana de aprendizaje. La nube es una realidad, no es un desafío. Yo muchas veces hablo con colegas de México y a algunas instituciones todavía ven un poco lejano, y la nube ya está. Si ya utilizan el correo de Gmail ya están usando la nube hace tiempo. Lo que ahora tenemos que buscar es cómo los procesos, cómo impactar positivamente nuestras instituciones. Al final del día de eso se trata, cómo nosotros como especialistas en tecnologías de la información cambiamos el rol de la clásica ciberseguridad por un rol que habilite a la institución ir más allá.
y ahí entran las tecnologías de la información a cambiar de manera impresionante y lo pueden hacer y está bajo nuestro control. Todos ustedes lo pueden hacer e impactar positivamente sus instituciones. Estimado Israel, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes, don Oscar Cárdenas, don Carlos Casasus, un verdadero gusto compartir. No sé si hay inquietudes adicionales. Creo que por ahí estamos. Creo que no, muchísimas gracias, Ronald. Y bueno, Carlos, no sé si gustes cerrar el evento. La verdad, muy interesante, muy padre. Felicidades. A mí me pareció interesantísimo el tema y para nosotros que de alguna manera nacimos algunos años antes de la nube, nunca dejamos de aprender y te agradecemos mucho tu plática. Muchas gracias. Espero que todo el mundo la haya disfrutado al igual que yo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo conversatorio. Chao. Muchísimas gracias. Feliz noche. Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.